Muy buenos días, María. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Jorge? Muy bien. ¿Y tú cómo estás? Muy bien, muy bien. Muy contenta, con ganas de charlar un rato contigo. Fenomenal. En esta ocasión, lo que vamos a hacer, para que todo el mundo lo sepa, es que vamos a hablar de redes sociales, porque, bueno, María es una experta en ello, pero antes de continuar, cuéntanos, ¿quién es María Vázquez? Pues María Vázquez es una periodista especializada en gastronomía y en comunicación 4.0 en redes sociales y llevo muchos años trabajando para restaurantes, creando contenido, gestionando redes sociales y también escribiendo artículos especializados en gastronomía y enología para prensa. Entonces diríamos que tu tema principal ronda en todo lo que es la gastronomía. ¿Para restaurantes y para hoteles o para restaurantes? Para restaurantes, para empresas relacionadas con el mundo de la gastronomía, como pueden ser escuelas de cocina o Ajá. estos workshops de cocina en los que puedes ir a talleres de cocina del mundo, o bodegas para todo el mundo de la gastronomía, enología, pues aquí me tienen. Fenomenal. Bueno, nosotros ya sabes que yo hago gestión de restaurantes, que por eso colaboramos tú y yo cuando nos surge la ocasión, pero en esta ocasión a mí me gustaría que nos contaras qué necesidad tienen los restaurantes, por ejemplo, de gestionar sus redes sociales y si es realmente imprescindible hacerlo o no. Porque esto, aquí hay, digamos, cuando hablo con mis clientes, esto no se valora de forma adecuada por lo general. Y se hace mucho porque digamos que se sienten obligados, pero no que piensen que realmente le reporta un beneficio al restaurante. Entonces, desde tu punto de vista, dime, pues, ¿por qué tienen esa necesidad de gestionar sus redes y si es imprescindible hacerlo o no? Yo creo que hace ya unos cuantos años que el tema de los restaurantes y de la gastronomía, sobre todo en nuestro país, ha aumentado, ha ido tomando como cada vez más importancia, ¿no? Sí. Cada vez miramos más a qué sitio vamos, a qué sitio no vamos, nos gusta ir a un sitio en el que tiene un premio o que tiene un plato determinado que hemos visto en prensa o que hemos visto en redes, pero sobre todo yo creo que a raíz de la pandemia, de la que ahora se cumplen precisamente 3 años, hemos empezado como a mirar más a dónde vamos, ¿no? Buscamos en Google, antes era por el tema de aforo o por el tema de cercanía, de si iba a haber reservas o no, y ahora queremos estar más informados del sitio al que vamos a ir. Entonces, simplemente pues mirar en Google y que nos aparezca correctamente el horario del restaurante, el teléfono, que esté todo actualizado, pues es no solo más fácil para el cliente que va, sino también para el hostelero que puede gestionar su restaurante de una manera mucho más eficaz, ¿no? Ujú. Y sobre todo que consigamos mostrar, que el hostelero consiga mostrar lo que es su restaurante. Si tiene el mejor producto, el mejor sitio, la mejor ubicación y lo hace todo genial y da un servicio espléndido, ¿por qué no lo va a mostrar bien en sus redes, ¿no? Al final las redes es el escaparate que tenemos para el que no nos conoce. Indudablemente entiendo entonces que si un negocio, un restaurante, quiere darse a conocer y llegar al público, sobre todo al público que no le conoce de nada, entonces no va a tener más remedio que tener una presencia en las redes sociales, ¿no? Sí, desde el mundo de la comunicación decimos que quien no está en Internet no existe. Sí, eso es Por, algo. por, por triste que parezca, es así. O sea, ya Nosotros, vivimos en un mundo en el que todo lo miramos con el teléfono, todos estamos conectados, buscar simplemente en Google restaurante cerca de mí, si tú no estás, no existes para el que está buscando un sitio para ir a comer, ¿no? sí. Discúlpame un segundo, te baila un poquito la cámara, está moviéndose, no sé si la Ah, puedes. Ya hay algo no, no, que. no, Ah, no, pues. a lo mejor le daba a la mesa. Vale. Sí, sí. Discúlpame. Yo veo muchas veces cuando hablo con mis clientes que lo de que si no estás en las redes no existe, como que no es muy real, porque o no se ve en todo lo que esto implica, pero, pero quiero decirte que sigue sin valorarse de la manera adecuada. Ahora mucha gente lo hace más, pero todavía no se trabaja de forma Mm. correcta. Y una de las razones de las que yo pienso es porque la gestión de redes sociales lleva mucho tiempo, ¿no? O no es tanto y es más cuestión de organizarse. Es cuestión de organizarse. Evidentemente, si comenzamos con un negocio desde cero, digamos un restaurante que no tiene nada de redes y no tiene nada, hay que empezar a hacer un trabajo previo mucho más intenso en el que conlleva pues crear las redes, todas las redes que sean necesarias en las que se vea que es adecuado que ese restaurante esté.
cosa de la que podemos hablar ahora si te parece, en qué redes hay que estar y en qué redes no. Sí, sí. Entonces, Y ya está. después, Tengo aquí una batería de preguntas para hacerte, así que prepárate porque lo que nos dé tiempo y una de ellas es esa, así que ya lo veremos. Perdóname. y también conlleva evidentemente un contenido previo con el que tenemos que arrancar, ¿no? No podemos arrancar sin nada. Entonces, pues ese tipo de contenido previo sí, las primeras veces los primeros meses sí será un trabajo más arduo y más intenso. Después simplemente mantenerlo y es comunicarte, al final las redes son comunicarte con tus clientes y tus clientes potenciales vía digital. Ajá. Pero veo que, por ejemplo, veces se quejan del tiempo que conlleva esto. Indudablemente es preferible hacer menos y bien, ¿no? Que por querer estar en todas las redes, digamos, hacer todo lo que se pueda, pero no de forma correcta, ¿no? ¿Qué opinas sobre esto? ¿Es mejor estar en Sí, todas o sí. solamente lo que puedas gestionar? Bueno, que mucho abarca poco aprieta, ¿no? Al Ah, final. sí, Entonces, es mejor hacer un contenido de calidad y bueno, y ser constantes. Tampoco vale publicar una vez al mes, porque evidentemente eso no, pero sí podemos contar con un contenido más elaborado y de calidad para, por ejemplo, los posts fijos y después sí creando ese contenido más instantáneo, que es de stories, que sí puede ser una cosa más distendida y que pueda hacer el mismo cliente porque le gusta o porque simplemente quiere compartir sus momentos más íntimos de su equipo o de él con sus clientes o de un fuera de carta o un momento, un evento que tenga en concreto, ¿no? eso es parte de lo que te preguntaré más adelante, de qué contenidos son los más adecuados para publicar, pero bueno, ya volveremos sobre el tema. Pero una cosa que sí que me interesa es que, por ejemplo, veo que hay negocios que son pequeños, que tienen unos recursos limitados, porque su situación a lo mejor no se lo permite. Entonces, cuando no hay recursos para, digamos, destinar a las redes sociales, aunque en teoría debería de haberlos, ¿no? ¿Qué es lo que se puede hacer, por ejemplo? ¿Qué primeras acciones se pueden hacer o qué mínimas acciones se pueden hacer? Pues todo parte de ese análisis previo porque tenemos que tener en cuenta que no es lo mismo, que todos los negocios no son iguales, ¿no? Por eso no Claro. se puede hacer una gestión general para todo el mundo de la misma forma. No todo el mundo tiene las mismas necesidades, ni todo el mundo tiene el mismo público, ni va a vender lo mismo. Entonces tenemos que hacer ese análisis previo y acordar con ese cliente las necesidades que tiene y lo que podemos realizar. Quizás pues, a lo mejor no tiene una cocina maravillosamente grande y con luz para hacer fotos en el momento de cocinar, pero sí a lo mejor tiene una terraza súper genial en la que podemos sacar fotos desde ahí, ¿no? Siempre pues ese análisis y crear el contenido conforme al sitio y a lo que pueda resultar más atractivo. A lo mejor no nos conviene sacar fotografías de la cocina porque va a ser más negativo que positivo, ¿no? Tenemos que eso, adaptarlo a cada cliente y a cada tipo de negocio. Claro, luego hay que tener mucho cuidado con el contenido que se publica, si transmite Claro, puede una ser más imagen negativo que positivo. positiva, efectivamente, y es que eso es bueno. Bueno, ahora volviendo al tema anterior, ¿qué contenidos son los más adecuados para publicar? Porque echas un vistazo a algunos perfiles y se ven auténticos desastres. Yo digo, pero bueno, ¿cómo se puede publicar esto? Quitando, Mejor por no lo ejemplo, publiques que claro, publicarlo. quitando Google Maps, que el público tiene la opción Sí, eso, de publicar lo que quiera, pero que bueno, también está la parte en la que el empresario hace sus publicaciones y esas también muchas veces son desastrosas, ¿no? Pero, ¿qué contenidos son los más adecuados para publicar? respecto a lo que tú estabas comentando, yo considero que todo comunica. Tenemos que tener mucho cuidado cuando hagamos cualquier cosa, porque un plato, un mantel sucio, un plato con una mancha, puede parecer una tontería, podemos pensar que nadie se va a fijar, o las mismas uñas del camarero, porque están sucias, todo puede generarnos al final algo más negativo, como hemos hablado, que positivo. Frente a los contenidos, yo soy partidaria de 4 o 5 pilares. Un primero que tiene que ser, al final, somos restaurantes, vendemos gastronomía. Los platos, yo creo que debemos sacarlo con buena calidad, con una buena iluminación, que se vean apetitosos, que se vean llamativos. Después otra parte que suele generar eh, muy buenos resultados, que genera mucho engagement con los seguidores, que es el equipo, tanto el de cocina como el de sala, porque siempre nos gusta ver a nuestro camarero que vamos siempre y nos atiende maravillosamente, o nuestro primo que trabaja de cocinero, eso siempre pues, y sobre todo transmite un lado más humano del restaurante, ¿no? No solo fachada y que el sitio es muy, muy bonito, ¿no?
Después los espacios también, porque siempre a todos nos gusta ver dónde vamos a ir a comer, dónde está, pues a lo mejor tiene unas vistas maravillosas o tiene un jardín, una terraza. Y también siempre esa parte que yo creo que a veces se nos olvida y que es verdad que a veces es complicada sacarla por el sitio, ese behind the scenes, ¿no? Ese cómo se lleva a cabo todo el proceso para que un plato llegue a tu mesa, ¿no? Eso, la cocina, cómo se prepara un servicio, una mise en place, todas esas cosas siempre también generan esa parte, yo creo que más cercana y más humana y que no es todo tan impostado ni tan formal. Ujú, qué buena idea. Mira, hay una recomendación que yo les hago a mis clientes, a ver qué opinas. Yo muchas veces, que es algo que no les gusta nada a los empresarios, siempre les digo, es bueno que vosotros también salgáis en vuestras redes sociales, porque cuando el empresario no tiene ningún inconveniente en mostrarse y en dar la cara, eso transmite confianza, porque es el resultado de que no tengo nada que Es ocultar y correcto. que no me importa conectarme con todo lo que se está haciendo en mi negocio. ¿Tú también lo ves así, de esta forma? Sí, sí, totalmente. Y creo que transmite ese lado humano y que no estamos yendo a una franquicia, a un McDonald's, ¿no? Sino que estamos yendo a ese negocio que tiene una persona detrás, que tiene familias detrás, ¿no? Y que todo el mundo pone su granito de arena para que la experiencia sea buena, ¿no? Mm. Otra de las cosas que me gustaría preguntarte, y es que se ven fotografías que digamos pues que están hechas de cualquier forma. Hay algunas que están hasta desenfocadas. Hay otras que están tan sumamente encima del plato que inclusive no se ve lo que es, con lo cual si no sabes lo que es no te va a conectar, no te va a seducir, porque si no sé lo que me voy a comer, pues o cuando ves un plato que te gusta y que lo ves la imagen y que se identifica, pues te seduce mucho más. Pues eso te quería preguntar, ¿es imprescindible que la imagen esté hecha por un profesional o no hay que llegar a tanto? Sí, yo creo que sí, pero a veces no tiene que ser, por ejemplo, con una super cámara. Ya los móviles sacan buenas fotos y tal, pero sí, por ejemplo, se está llevando mucho ahora una corriente que es como simplemente tener un feed en Instagram muy bonito, pero, pero sacamos, por ejemplo, como tú has comentado, los platos desde arriba que no estamos viendo, es simplemente porque concuerda con la forma, concuerda con el color y queda Mm. bonito, estéticamente bueno, pero al final estamos vendiendo comida. Entonces, es una parte además que se trabaja, que es el food styling, que es como si estuvieras maquillando a una modelo para una foto. Hacer que pues las salsas se vean untuosas, se vean agradables, se vean jugosas, que las carnes no se vean secas, que las carnes se vean llamativas, que se vea la lechuga fresca Fresca. y viva y no se vea marchita y pocha, ¿no? Todo evidentemente, si tú haces una buena comida, tendrás que transmitirlo, ¿no? Pero, Entonces tenemos que mostrar esa mejor cara. claro, pero fíjate Y que eso un... no se hace fácilmente. No, no. Sí, Requiere un trabajo. sí, yo recomiendo porque en YouTube hay cantidad de cursos que te enseñan Sí, cómo hacer fotografía gastronómica con el teléfono, es decir, con el móvil, y que no son tan complicadas, pero te dan una serie de pautas que mejoran mucho. Pero a ver qué opinas. Yo creo que hay que tener también mucho cuidado con esta preparación, porque hay que crear falsas expectativas y luego sí, ofrecer claro. un producto es No, es nefasto, es eso súper totalmente. negativo. También hay Porque, restaurantes que te muestran un plato que no sirven. O que no, sea, yo claro, cuando voy a hacer contenido en un local, le digo, el plato lo quiero exactamente como tú lo vas a servir al cliente, porque después llegan los problemas. no, te Que lo digo después alguien porque, ve, por ejemplo, McDonald's, cuando tú ves las fotografías de las grandes total, cadenas, la hamburguesa es una maravilla y se ve así todo enorme. perfecto, y cuando abres luego la caja, el bollo está chafado y esto es una birria comparado, ¿no? Entonces, yo eso veo súper peligroso. Se lo puede hacer McDonald's porque bombardea con publicidad, pero Sí, claro. un pequeño No, no no, un puede. local pequeño no puede. Además, sobre todo eso, ya te digo, yo les digo siempre que me den el plato tal como lo van a servir, porque a lo mejor te lo quieren poner ese día que tienen una lechuga más mona y la guarnición te la ponen de una forma y después el cliente que va a comer se lo ponen con unas patatas de bolsa. Entonces, pues eso no puede ser. Sí, porque va Simplemente de por la foto, todo. pues no vale todo. Sí, yo fíjate, me doy cuenta mucho de cómo valora el empresario los perfiles en las redes sociales, porque ves que el perfil, por ejemplo, empiezo siempre por Google Maps, que creo que es de los que más visitados cuando buscas un negocio, ¿no?
pero te das cuenta que el perfil no está bien configurado, que a lo mejor los enlaces no funcionan, que la carta es una foto Antigua o es antigua o de que sí. tiene 3 años, con lo cual los precios luego eso te da problemas, porque el cliente ha visto esa carta y luego cuando va le cobras otra cosa y ya El tienes tema de los conflicto. precios es muy, muy importante, sí. Claro, es que por eso les recomiendo que digitalicen la carta, porque así se te va actualizando sola. Pero ahí te das cuenta cómo la configuración el empresario no da valor. ¿No te pasa a ti eso lo mismo, que encuentras que los perfiles no están bien configurados en muchos casos? Sí, claro, o sea, yo ya como usuaria, que soy una friki, yo cuando voy a un sitio a comer ya me he mirado la carta 20 veces, ya sé exactamente lo que voy a comer, lo que me va a costar la comida, o sea, absolutamente todo, porque soy Claro. así. Entonces, si yo me meto y Pero, veo que la pero carta, pues ya perdóname, la veo. tú eres así, pero yo creo que la mayoría de las personas somos así, hacemos lo mismo, ¿no? No sé, yo es que me lo dicen cuando voy con mi pareja o mis amigos, me dicen, ya, seguro que ya sabes lo que vas a comer. Sí, ya lo sé, ya lo he estudiado todo, la carta, ya lo tengo clarísimo dónde voy a... Pero sí creo que cada vez más lo vamos mirando más y sobre todo por ese tipo de cosas, ¿no? El no llevarte sorpresa con los precios, ¿no? Ya todo el mundo quiere saber más o menos cuánto le va a costar. Ya el ir a un sitio donde la carta no tiene precio, eso ya yo creo que está un poco de modé porque no quieres una sorpresa, porque no quieres, al final sales de allí mal, ¿no? Y lo recomiendas mal y pones tu ¿No? reseña y ya al final, Y sobre todo porque cuando vamos a un restaurante vamos a disfrutar, a pasarlo bien, no a llevarnos un disgusto y entonces lo que no nos claro, y queremos sentirnos parece es seguros, que, ¿no? claro, Que yo no nos veo que, engañe o no sentirnos engañados, quiero decir. claro, no, pero imagínate que yo veo el local, me hago una idea y pienso, digo, bueno, pues este local estará entre los 70 y 80 euros por cabeza, imagínate, ¿no? Y luego resulta que cuando voy me cobran 150. Entonces, a mí ya me han estropeado toda La la experiencia. experiencia simplemente porque no se han cumplido mis expectativas, porque yo las expectativas que tenía han sido otras, ¿no? Así que, Sí, pero eso, el que esté configurado bien, eso, te metes e intentas mirar la carta y no funciona el enlace, ¿no? Y te sale la redirección a Instagram y tampoco funciona o no está bien. Al final es como el que no está todo conectado y no está todo funcionando bien. Entonces, cuando a ti te da la sensación de que no está funcionando bien, tú piensas, pues entonces no funcionará también bien eh, in situ, ¿no? claro, efectivamente, porque lo mismo que haces una cosa, haces otra. Entonces, si Si tienes eres, descuidado tu imagen virtual, tendrás, a lo mejor también tienes los platos sucios o descuidados los manteles o descuidada el local, ¿no? O o el los baño, o o eso, o los aseos, que te iba a decir, que también es parte de eso y que tampoco se valora, pero bueno. Fíjate, he estado en IPE, en Madrid, en el último congreso que hemos estado, que ha estado muy interesante, y en una de las ponencias que se hablaba, había dos ponentes distintos hablando de cómo publicaban en las redes sociales. Entonces, uno hablaba de que él planificaba todos sus contenidos con cuidado y con antelación, y el otro hablaba de que era más espontáneo y que publicaba pues dependiendo si su estado de ánimo estaba arriba y que estaba conectado y disfrutando, pues en ese momento hacía publicaciones y así es como iba consiguiendo la conexión. Desde tu punto de vista, como gestor de redes sociales que trabajas con restaurantes, ¿por qué apuestas? ¿Hay que planificar los contenidos? ¿Con cuánto tiempo? ¿O no hay que hacer? yo apuesto por una combinación de las dos. O sea, yo creo que hay contenidos que hay que tener planificados, un par de publicaciones, 3 a la semana, y atendiendo, pues, por ejemplo, a eventos, no sé, el domingo es el Día del Padre, por ejemplo, ese tipo de cosas que pueden ser, o El día de la mm, madre, la platos temporada de en la setas. vigilia, ahora cuaresma, ese tipo de la punta, ese tipo de contenidos, pues además los puedes tener planificados con muchísima antelación porque sabes que son fijos, ¿no? Pero a mí me gusta ese componente de espontaneidad, ¿no? Esos pequeños hosteleros que tienen un bar y les gustan las redes, ¿no? Y suben, pues, familia, hoy tenemos un potaje de tal, ¿no? Y a lo mejor tú estás en casa y ibas a cocinar y estabas cansado y dices, pues me voy a acercar y voy a ir a comer, ¿no? Una forma al final de conectar con tus clientes, ¿no? Y tener esa relación cercana que parece que a veces sentimos que se va perdiendo con las redes, subí eso fuera de carta, hoy tenemos un plato especial, sin que sea chabacano, ni ordinario, ni nada, pero bueno, también cada local es diferente, ¿no? No es lo mismo un restaurante elegante de mesa y mantel que un bar de barrio que al final pues, los que vamos somos pues los vecinos, los conocemos y la gente que llevamos de porque nos gusta y seguimos llevando a gente a que lo conozca, ¿no? Claro, o sea que si lo he entendido bien, debe de haber como una Sí, una planificación mínima, planificación sí. debe de haber Porque una si no, yo creo que planificación. perdemos, si lo hacemos solo cuando nos Oportunidades, apetece, vamos perdiendo ese tipo de oportunidades. Ahora, hoy no me apetece publicar y el Día del Padre, ay, tengo el local vacío. Bueno, si a lo mejor hubieras publicado simplemente que el Día del Padre tenía ahí
un postre especial o un menú especial Eso te iba a o decir. una tontería. Si tienes los menús preparados para esos días, pues lo lógico es que se publique y que tengas planificado ese contenido, ¿no? Entonces, digamos que hay que tener una planificación de contenido mínimo, ¿vale? Pero que eso no supone cerrar la puerta a publicaciones A cosas, espontáneas sí, que se puedan hacer en un momento determinado porque surja la ocasión, ¿no? Es decir, que a lo mejor ves un exactamente. grupo que lo está pasando fenomenal en el local Genial, y quiere hacer una y pro, o incluso hablar con ellos y que digan, pues hoy estamos aquí. Bueno, al final, yo creo que pues ese rollo más espontáneo es el rollo de ir a los restaurantes, ¿no? A pasarlo bien, a sí. disfrutar y que no sea todo sentarnos, no todo va a ser un estrella Michelin, ¿no? Claro, También hay restaurantes. pero a ver si piensas lo mismo. Yo creo que cuando se hacen esas publicaciones se hace una conexión inconsciente, es decir, no sabemos por qué, pero a ti ya te están transmitiendo de forma inconsciente que en ese local se lo están pasando bien, que están disfrutando Ujú. y tú percibes eso aunque no lo estés razonando, ¿no? Sí, y quizás dices, pues mañana que viene, pues voy a ir a tomarme una cerveza al mediodía, ¿no? Ujú, claro, Cosa que a lo mejor no habías planeado. Y quizás un día estás con tus amigos y decís, ¿dónde vamos a ir a comer hoy? Y te acuerdas de ese momento pues y sí, dices, pues vamos a ir allí, claro. porque se ha quedado en tu subconsciente durante toda la semana. Entonces el sábado cuando sales a comer, en vez de pensar dónde vamos, pues se te ocurre directamente ese sitio, ¿no? Luego hay que publicar en las redes para que el cliente recuerde que ¿Qué pasa que estamos ahí? existes, que sigues Exactamente. funcionando y demás, porque el cliente, no sé si piensas lo mismo, el cliente ahora es más infiel que nunca. Y te olvidas y al final pues ya lo que vale cada vez más son los vídeos y las stories y tal, ya las publicaciones se quedan en el olvido, entonces si tú puedes tener unas publicaciones preciosas, fantásticas y tal, pero si después no publicas en story y no mueves el perfil, eres invisible, Claro, claro. aunque estés ahí y estés invirtiendo en ello. Otra de las recomendaciones que yo les hago a los clientes es que cuando publiquen sus platos, que los acompañen las publicaciones de textos indicando qué es el producto, etcétera, etcétera. Y luego también veo que se hacen publicaciones con fotos que están muy bien, que están muy conseguidas, muy logradas, que son muy atractivas, pero el texto que se les acompaña es más de lo No, mismo. Para ti, ¿qué importancia tienen los textos y si hay que saber de copy? Porque eso es copy, ¿no? ¿Qué importancia tienen y si hay que dominar esto? sí, es importante dominarlo y primeramente evitar a toda costa ningún tipo de falta de ortografía, ningún tipo de problema de puntuación ni nada, porque eso nos da una imagen terrible. Que me parece ya lo más básico, ¿no? Después yo creo que ya se está perdiendo un poco la tendencia a hacer textos extremadamente largos que nadie se lee y que tampoco creo Claro, que sea necesario optar por un lirismo, por metáforas súper elaboradas, ni nada. Al final hay que ser conscientes de qué local estamos hablando. No es lo mismo un restaurante de estrella Michelin que un bar de aquí de la esquina, ¿no? Tenemos que saber a quién nos dirigimos, cuál es el público de ese restaurante y con qué lenguaje tenemos que hablarle. Quizás sea un restaurante que tiene música y espectáculo en directo y que está enfocado a un público mucho más millennial, más generación Z, en el que podemos utilizar pues expresiones y referencias a esa cultura más popular, que si hablamos de un restaurante más clásico en el que tendremos que cambiar un poco el vocabulario, ¿no? Tenemos que ser conscientes de qué restaurante estamos hablando. No podemos utilizar un lenguaje y unos copies estándares para todos no, los sitios, ¿no? y a quién se Ahora con el... dirige, ¿no? A quién se dirige sobre todo, ¿no? Que aquí el que importa es el cliente y el mensaje que que transmitimos tiene que estar conecte y que lo a entienda. medida. Que lo Claro, entienda. No podemos hacerle unas referencias que no va a entender, ni ahora esto que existe de la inteligencia artificial y los chats GPT, estos que están ahora, que todo el mundo está poniendo los copies, que los crea automáticamente, pues así estamos creando pues unos copies estándares para todo el mundo igual, ¿no? claro. Corres el riesgo de decir exactamente lo mismo que está diciendo Lo mismo que otro los sitio. demás O y, la competencia. y pierdes la diferenciación, que es lo único que te puede salvar el negocio, ¿no? Sí, al final los restaurantes, yo creo que vamos a un bar o vamos a un restaurante por cómo nos hace sentir, ¿no? Claro, Si te sientes cómodo y te sientes a gusto, vas a seguir yendo y si un día pues, tienes una mala experiencia, pues no vas a volver a ir, ¿no? Eso, al final somos muy emocionales con resto. Yo creo que la comida es algo que es muy emocional. sí, Que totalmente. entonces es donde te acuerdas, ese sabor que te ha gustado, esa sensación buena que te dio, entonces pues eso es lo que nos hace conectar con un sitio, ¿no? Y tenemos que transmitirlo también en las redes. A ver si estás de acuerdo con esta expresión. Yo les digo muchas veces a mis clientes que la imagen es la que atrae la atención, la que, digamos, capta y te llama la atención, pero quien remata la venta es el texto. Es decir, quien te Ujú. termina por convencer o porque te termina de seducir, es decir, es el texto que es el que te complementa para que el que te termina por decir, convencer de que merece la pena ir a probarlo. ¿Es así?
Sí, porque es el que apela a ti, el que te está hablando directamente, ¿no? Entonces no solo es una imagen que tú ves, sino es como un anuncio de los que ves en las marquesinas de los autobuses. Cuando uno se dirige a ti, ya te ha podido llamar la atención en la foto, pero lo que te quedas es con el eslogan, el texto que has leído o lo que te ha dicho, ¿no? Eso es lo que se queda en la cabeza. Yo, por lo que estamos hablando, y así lo entiendo, creo que los negocios pueden hacer un trabajo en las redes sociales, pero creo que si realmente quieres hacerlo bien, vas a necesitar ayuda tarde o temprano. ¿Es correcto? Ujú. Sí, porque a ti puede ser un hostelero que sea relativamente joven, que le gusten las redes, que se desenvuelva bien, pero al final yo siempre digo zapatero a tus zapatos, o sea, al final cada uno sabe de lo que sabe. De lo suyo. Pues al final, pues yo creo que él tendrá que centrarse en ofrecer un buen servicio, en que todo vaya en consonancia con la comunicación que se hace, pero al final le va a ser mucho más fácil delegar ese tipo de trabajo, aunque él cree ese contenido todo de stories, de algo más instantáneo, más espontáneo que cree puntualmente, ¿no? Pero ese contenido que es más exhaustivo de un análisis, porque al final todo esto parte de un análisis que se ha hecho sobre la marca y sobre las necesidades de la marca, que puede ser básicamente en las horas en las que se publica o las horas en las que no, o los días en los que no se publica, ¿no? Que parece una tontería, pero todo Uy, uy. puntúa y todo da unos resultados. Luego volvemos sobre ese tema que me parece que hay que trabajarlo más, pero antes no quería saltarme una cosa, y es que hay que responder a los comentarios o no, a algunos. ¿Qué, Hay cuál que es tu tener mucho visión? cuidado, hay que tener mucho cuidado porque puede crearnos un gran problema. Yo he visto, además recientemente, estas típicas noticias y tweets que se viralizan de un hostelero que ha contestado a alguien que le ha dejado una mala reseña y tenemos que tener la mente fría porque todo lo que creamos en Internet es para siempre. Por mucho que tú te arrepientas 2 meses después y borres el comentario, ya han podido hacer 1000 capturas de pantalla, ya puede tener 120.000 retweets y una horda de haters en tu Google My Business y los comentarios de Google no desaparecen. O sea, y ya puedes cambiarle el nombre a tu negocio y empezar de cero porque has perdido todo el trabajo que has podido hacer durante mucho tiempo, ¿no? Hay que tener conciencia y hay que tener la mente fría. Si alguien tiene un comentario malo, reflexiónalo, no contestes en caliente o deja que esa persona en la que delegas lo conteste de una manera mucho más Adecuada. políticamente adecuada, ¿no? Porque todos no podemos decir, pues, si no le gusta a usted, no venga más y que no me hace falta clientes como usted, ¿no? Que son comentarios muy clásicos No, no, de sí. este tipo de... Es uno de los grandísimos errores que cometen, porque además hay una cosa que siempre les recuerdo, es que a ti en realidad no te debe de importar quién ha hecho el comentario, que esa persona a lo mejor ya la has podido perder como cliente. A ti lo que te debe de interesar es Es la imagen que todas aquellas que te van a personas que leer a van a ti. venir después y que van a ver ese comentario y que van a sacar una impresión de tu negocio, con lo cual debes de pensar mucho más en quién lo pueda leer que quién ha Sí, hecho sí. el comentario en sí. La persona anterior ya la has perdido, pero si tú pones eso, ese comentario que he hecho de pues no venga usted más, no sé qué, la gente va a decir, bueno, pues entonces vaya persona desagradable y vaya tal, pues puede ser un comentario mucho más diplomático de decir, bueno, sentimos que su experiencia no haya sido perfecta, le esperamos en otra ocasión y seguro que no se arrepentirá, ¿no? Que parece una tontería y parece muy estandarizada, pero al final no es un comentario desagradable que nos vaya a hacer más daño que beneficio, ¿no? Una cosa que te quería comentar, que te quería preguntar, ¿tú crees que, por ejemplo, un comentario negativo de un local, si tiene una respuesta adecuada, puede darle la vuelta? Es decir, puede transformarlo en un comentario que transmita una imagen mucho mejor que si no se responde. Sí, yo creo que yo soy parte de responderlo siempre. Intentar darle un poco la vuelta porque hay algunos que son simplemente comentarios de personas que viven enfadadas y que entonces no podemos dejar que eso nos irrite o no nos haga dar respuestas que no son adecuadas. Como en todos los conflictos y en todas las discusiones, siempre hay que quedar uno como el más elegante, ¿no? Claro, Y es más elegante pedir disculpas en ciertas ocasiones. Mira, sentimos no claro. haber hecho, estaremos encantados de recibir en otra ocasión, o incluso cuando vemos que es un comentario que sabemos que no tiene ningún tipo de razonamiento detrás ni de nada, pues puede ser un sentimos no haber cumplido con sus expectativas, Claro. que tampoco Y yo les digo siempre a los empresarios que tienen que distinguir muy claramente entre hechos y opiniones, ¿no? claro, Porque total. O sea, si sabemos que un cliente te ha dicho que tenía una reserva que después llegó y no estaba, pues
tú mismo con tu equipo puedes hablar, oye, ¿qué pasó este día, no? O ha habido un conflicto. claro. Sabemos que ha sido, que parte también de eso, ¿no? De tú hablar con tu equipo y decir, sabemos qué pasó este día a tal hora, ¿os acordáis de qué pasó aquí? A lo mejor tiene un motivo o no lo tiene, o es simplemente alguien que hay muchas personas que se dedican en Internet a destrozar con comentarios a todo y no tienen ningún motivo ni ningún hecho por detrás que lo respalde, ¿no? Claro, pero cuando tú dejas claro que una opinión es una opinión, opiniones personales las tenemos todos y tú nunca vas a poder convencer al 100% de la gente. Luego Claro. habrá una parte que no le gustará y será su opinión personal, ¿vale? Pero si tú en tu respuesta eres capaz de hacer ver que eso es una opinión en lugar de un hecho negativo de tu negocio, el que lo lea lo va a poder interpretar de esa forma correcta, ¿no? Claro, claro. Hay personas que te pueden decir simplemente, es que me ha parecido muy caro, ¿no? Y bueno, pues tú puedes decir, mira, a ver, es que mi gusto yo lo traigo de las costas Claro. de Punta Umbría, de no sé qué, no sé cuánto, pues bueno, pues si a usted no ha cumplido sus expectativas económicas, pues lo siento mucho, pero mi producto es el mejor Claro. que existe, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pero fíjate que yo tuve una experiencia con un cliente, con un empresario que es cliente mío, que le hicieron un comentario negativo, ¿no? Y en ese comentario, pues se quejaba de que había habido mucho calor en la terraza, etcétera. Y nosotros le respondimos de forma adecuada, reconociendo los hechos, porque no era una opinión, y pidiendo Exactamente. disculpas, es decir, por el hecho. Bueno, pues esa respuesta lo que generó fue que a continuación el cliente que había hecho una valoración baja, no del todo, porque hizo una valoración de 3 estrellas en lugar de Sí, creo. 5, pues ese cliente, después de leer nuestra respuesta, lo que hizo fue borrar su comentario y cambiar la valoración a 5 estrellas. Quiero decirte, Claro. esto es puntual, no suele ocurrir, ¿vale? Sí, pero hay cosas y también los comentarios, aunque a veces nos cuesta toparnos las críticas, tenemos que tener en cuenta que si un cliente nos ha dicho que nuestro encargado era muy desagradable, a lo mejor tenemos que tener una charla con nuestro encargado y decir, oye, ¿tienes algún problema? ¿Qué pasó el otro día? ¿Tenías un mal día? Porque no todo es tampoco culpa del cliente que viene, ¿no? No, no. O fueron muy desagradables conmigo el otro día, o la comida estaba fría, o no todo es, también tenemos que hacer un poco de revisión de nuestro trabajo, ¿no? Que a veces nos ayuda. Yo a muchos clientes les paso todos los meses una monitorización de la reseña, diciéndoles para que ellos también vean esas reseñas que sí que se valoran porque sí que tienen sus hechos probados y tal. Bueno, pues si hay 7 reseñas en las que te dicen que tu encargado es muy Sí, desagradable, eso, pues a lo mejor tendrás que tener en cuenta que no son 7 clientes que estaban locos ese día y tenían ganas de jaleo, ¿no? ¿qué ocurre? De hecho, porque yo Hombre, ¿qué ocurre? estuve viendo un negocio, un perfil que estaba en la Costa Brava, no se me olvida nunca, y los clientes, había como 4 reseñas en que decían que el encargado era un borde, con lo cual a lo mejor te están dando una información súper valiosa de algo que tú no te Claro, estás enterando y puedes para corregir rectificar en tu tú. negocio, ¿no? O sea que Porque al sí, final eso, el equipo de sala es con lo que primero tratan tus clientes, ¿no? Con lo que tiene que ser contacto más directo, no contigo, a lo mejor que eres el empresario, ¿no? Pues entonces a lo mejor tienes que tener en claro, cuenta de si este sí, equipo realmente es lo que tú quieres para sí, representar tu marca, ¿no? y también con la cocina, porque si tienes reseñas de que el plato estaba frío una y otra vez, ya sabes que tienes un problema con la cocina de que está saliendo Claro. la comida. Es decir, la mayoría de los empresarios ven los comentarios como algo en contra de su negocio Sí, y, como que se lo toman mal, pero puede ser algo muy positivo y algo muy positivo para mejorar y para seguir creciendo, ¿no? sobre todo, O para entender necesidades que a lo mejor no habías pensado. A lo mejor la gente te dice, pues mira, está genial, pero el baño no tiene acceso para personas con movilidad discapacidad. reducida o la terraza le vendría genial unas estufas, ¿no? En invierno, ¿no? Pues a lo mejor no lo habías pensado, pero puede ser algo que atraiga más gente a tu negocio, el poner 2 estufas, que a lo mejor para ti no va a suponer una grandísima inversión ni nada, ¿no? Pero sobre todo que además tienes una valoración de cuál es la experiencia que están viviendo tus clientes. Entonces ya puedes saber de voy por buen camino, no voy por buen camino, tengo que rectificar, ¿no? Sí, porque antes, por ejemplo, cuando lo típico que se te acercan al final de la comida, ¿qué tal todo, señores? Tal. A veces nos da vergüenza decir cuando algo tal, pues las redes sociales al final te han dado ese muro para poder expresar lo que te ha parecido, ¿no? Pues, y a lo mejor expresar esa opinión de manera más sincera que cuando antes decías simplemente bien, bien, gracias. Claro. Y después te ibas en el coche pensando, vaya tela, que ha pasado esto, que no me ha gustado, o que
Por ejemplo, reconozco que soy de los peores clientes, ¿no? Porque yo cuando voy a un local, sí, lo reconozco, lo tengo que admitir. Yo cuando voy a un local y voy a una experiencia, a mí me encanta ir a los restaurantes, me encanta disfrutar de la experiencia, siempre voy con muchas expectativas muy altas de voy a disfrutar un montón. Cuando ocurre algo, dicen, yo nunca digo nada, yo nunca protesto, porque yo lo que sí que a mí ir a un restaurante y vivir un conflicto, eso sí que no me apetece nada. Es decir, nada, lo siento, pero pagar para pasarlo mal, no lo hago. Entonces yo no voy a entrar en conflicto ni voy a decir nada. Pero luego cuando me voy, tampoco publico en redes por reformación profesional, ¿vale? No por falta de ganas. Por reformación profesional no me gusta hacerlo. Pero si es para bien, sí. Pero si es para mal, no. Pero lo que sí es que ya no recomiendo. Es decir, fíjate, y yo creo que soy de los peores clientes por eso, porque el empresario no tiene nunca noción Conciencia de lo que estoy de que no te haciendo. gusta. Claro, es decir, por eso hay que tener mucho cuidado con cómo se responde, cómo se trata, etcétera, etcétera. Bueno, ocurre que en otras ocasiones, pues que se hacen comentarios que son auténticos desastres, ¿no? Y genera, pues digamos, lo que es todo un conflicto, inclusive casi una crisis de reputación, ¿no? Porque todo lo que ocurre en las redes sociales, que es algo de lo que no son conscientes los empresarios, está ligado mucho a la marca. Es decir, ahí cada vez es más importante el concepto de marca. Tú necesitas marca en tu negocio, inclusive para captar, digamos, personal, que es un gran reto que hay ahora mismo. Entonces, cuando ocurre una crisis de reputación, ¿qué debe hacer el empresario? ¿Contar con un experto antes de meterse al ruedo a saco y Sí, empezar a totalmente. atacar? Primero, en general, siempre hay que tener en la vida ese momento de, yo siempre lo llamo, además de vida personal también, acostarte y consultarlo con la almohada y ya al día siguiente, el frío, ver un poco todo, porque no O sea que podemos es preferible lanzarnos a la, la- reflexionar, pensar la primera y si tenemos pauta, a alguien a nuestro lado, porque yo siempre recomiendo que hay que contestar en cuanto se pueda, ¿no? Es decir, no dejar sí, los comentarios, pero la primera pauta que podríamos recomendar es que no pasa nada porque tardes 24 o 48 horas en responder, ¿no? Es preferible que te enfríes. que te enfríes y que tengas una estrategia detrás, ¿no? Si te han ¿No? reclamado Bueno, buena idea. que se han sentido estafados o que un menú que has preparado, tal, bueno, vamos a ver, habla con esa persona con la que tú confías de que te lleva la comunicación o tal, vamos a ver qué respuesta les damos. Nos planteamos darle un menú gratis para otra vez, nos planteamos darle un descuento para la próxima vez que venga. ¿Cómo enfocamos a esta persona? A lo mejor la persona simplemente te ha dado un comentario totalmente educado y tranquilo y tal, o te ha puesto verde, ha subido un video diciendo que no sé qué, hay que un poco, yo creo que ir ante todo con una estrategia y eso, y en esa mente fría de no perder los papeles, ¿no? Porque si pierdes los papeles ya el que estás perdiendo eres tú. Claro, pero fíjate, hay un hecho que he visto en una ocasión y es que ante un comentario de un cliente negativo, la empresa va y dice, vamos, mejor esto lo hablamos en privado y sacan la conversación fuera de las ¿Mm? redes. Yo en ese caso veo, a ver qué te parece si tú lo harías o no. En ese caso veo una ventaja y un inconveniente. Veo la ventaja de que continúas la discusión En privado, en privado y la sacas de las redes, pero por otro lado me da a mí la que sensación los demás no como lo ven, ¿no? que lo demás no lo ven y que lo que estás haciendo es llegar a un acuerdo para quitarte el muerto y demás. Es decir, tengo ahí posiciones Esa otra parte. encontradas. ¿Tú qué opinas? ¿Tú qué harías? Eh, Eso, primero sería analizarlo, pero si ves que lo vas a hacer por privado y si es una cosa muy grave, yo quizás haré un comunicado después en redes, al día siguiente, en un post o en stories, explicando cómo lo hemos solucionado, reconociendo el error que hemos tenido, si es un error nuestro, o si no, pues explicando un poco la situación, o incluso puede ser un vídeo, una historia hablando tranquilamente del tema, pero no enfadarte y subir una story sin haber consultado con nadie, porque es que eso puede ser, ya te digo, es que todo se viraliza, todo el mundo ya puede grabar el vídeo que está viendo, hacer una captura y ya podemos irnos ya. ¿Cuántos bares se han visto que ha pasado algo, un bar súper pequeño y de repente está en todo Twitter y le han llegado 200 comentarios ya de alguien que se ha enfadado y le han puesto 200.000 comentarios que ya es imposible borrar y a lo mejor es un bar al que no iba a ir nadie de esa gente, ¿no? Pero Hay que tener cuidado con todo esto, hay que tener mucho cuidado. hay que enfocarlo muy bien. Veo, por ejemplo, publicaciones de
vídeos que se están grabando constantemente en movimiento, que son, pero que simplemente Un caos. sirven, pero que a mí son variantes. ¿Eso funciona o no funciona? Porque yo cada Yo vez creo lo que veo si tú más. tienes yo creo que si tienes un local que es eso, que tiene música en directo, que es muy gamberro, que tal, no sé qué, no sé cuánto, pues a lo mejor puede valerte, pero si tienes un sitio en el que tú quieres transmitir pues esa tranquilidad, yo apuesto por vídeos que sean mucho más pacíficos. Tú sabes a dónde quieres ir, a un bar súper divertido o a sentarte a comer un domingo con tu familia y estar tranquilo. Todo eso comunica, ¿no? Todo, tenemos Todo que transmitir nuestra comunica. personalidad en todo. O sea, en una Claro. story, en la tipografía que utilizamos en una story, si utilizamos un emoticono o no, todo eso. Y también veo publicaciones, por ejemplo, una de las cosas que nos dicen es que debemos de entretener, ¿no? Debemos de divertir, menos aburrir, lo que tú quieras. Pero veo que bajo este concepto se hacen publicaciones que son, no sé, Una chorrada. sí, que son cosas que hasta qué punto un restaurante debe tener cuidado a la hora de querer entretener a los clientes con lo que hace, porque volvemos a lo mismo, estás tocando tu marca. Yo creo que en general tenemos que tener en cuenta que en general nadie es gracioso, o sea, que nadie es divertido, o sea, no, porque es muy fácil creerse que eres muy divertido, que tal, pero al final creo que generas como un rollo a lo mejor muy rancio y muy incómodo, no sé, yo he visto muchas veces que estoy viendo redes y digo, te da hasta vergüenza, ¿no? Como un poco vergüenza ajena, ¿no? Cuando ves a alguien, Ah, sí. Sí, sí, es entonces, eso, sí. Y ahí ya estás generando, digamos, el efecto totalmente contrario a lo que tú estás buscando, claro, ¿no? ya a lo mejor piensa, yo voy a ir a ese sitio para que ese hombre me atienda o me voy a sentir incómodo, va a ser así conmigo cuando yo esté en mi mesa, me va, eso que esos camareros que van y le preguntan a la gente, ¿qué tal os va? Y se graban y tal, y yo no quiero llegar allí que me estén grabando o que me incomoden o Sí, porque hay que veo que, tener mucho ah, cuidado con eso. claro, Yo creo veo que que, por, a mí cuando voy a comer me gusta ir a comer tranquila y que nadie me moleste dentro de claro, lo que cabe. Entonces, yo, a mí desde luego que también. Pero fíjate una cosa que también veo. Veo que, por ejemplo, estas publicaciones luego generan como mucha conexión, muchos movimiento, sí, comentarios y demás, pero eso no quiere decir que sean para que bien sea positivo. o mal. Es decir, a lo mejor te estás teniendo mucha conexión, pero la impresión que estás generando es precisamente una impresión negativa. Con lo cual, es decir, el tener muchos likes y muchas cosas que te están haciendo, cuidado porque puede Y ser. a lo mejor lo que tienes es muchos comentarios o muchos compartidos porque la gente se lo está mandando entre sus amigos para reírse y tú te crees que esto es normal, entonces Y te está machacando la marca. Pues, te está atacando. claro, vale. Pues es que yo creo que, de todas formas, de todo lo que hemos hablado, yo veo que no es tan fácil la gestión de las redes, ¿no? Yo creo que tiene su complicación, porque además todavía no hemos hablado de ver los resultados. Yo, por ejemplo, para eso soy nefasto, ¿no? Para medir las métricas, para medir lo que son los resultados de las publicaciones que haces, etcétera, etcétera. Y yo no sé hasta qué punto los empresarios lo pueden valorar, ¿no? Te cuento esto porque la siguiente pregunta, que es volver del tema que hemos tratado antes, ¿por qué crees que se debe de delegar la gestión de las redes en una persona que sea experta, aparte de lo que me has dicho de que zapatero a tus zapatos lo voy a hacer? Pero además, ¿por qué, Max? Sí, porque yo creo que ahora se lleva mucho el decir, me llevo a la red de mi sobrina porque es joven Bueno, y sí, entiende, es o otro mi desastre. amigo. Y bueno, esa chica puede llevar su Instagram personal de una forma genial, pero no quiere decir que sepa llevar al final esto, que no lo pensemos porque es el móvil y porque es tal, es comunicación corporativa como se ha hecho durante muchos años. Lo que pasa que es un canal diferente y una forma diferente de hacerlo, pero Ajá. requiere de sus profesionales que saben medir, que saben hacer una estrategia previa, un análisis posterior, medir los resultados, con esos resultados decir qué hacemos ahora, vamos a tirar por aquí, vamos a tirar por allí. Por eso, aunque parezca que no, que las redes sociales son algo que es una tontería, es algo que requiere de un profesional detrás. María, entonces los negocios necesitan una estrategia para publicar en redes. ¿Por qué Una necesitan esa estrategia. estrategia? Porque a lo mejor, ¿qué sentido tiene publicar a las 9 de la mañana un plato que vamos a sacar hoy fuera de carta? A lo mejor a las 12 de la mañana, cuando ya empieza a rugirnos el estómago, no nos llega más ese contenido, ¿no? O hay horas a las que no estamos disponibles o nadie normalmente está mirando el teléfono.
A partir de las 9 de la noche nos solemos sentar en el sofá tranquilamente, mirar nuestro móvil, publicar un jueves a esa hora, por ejemplo, pues ya nos da pie a decir dónde reservo para este fin de semana. Estás con tu pareja, con tu familia en casa y tal. Mira, pues podemos, mira, pues el domingo que vamos a ir a comer por el Día del Padre, pues podemos reservar en este sitio que me acaba de salir, que mira tú lo que plato más atractivo, ¿no? Todo hay que reflexionarlo, no todo es a lo loco ni todo es Entiendo entonces que la estrategia tiene mucho que ver con los objetivos que tú quieras alcanzar, ¿no? Es decir, si yo lo que ¿quieres quiero seguidores? ¿Quieres empezar de cero? ¿Quieres mantener tu marca? ¿Has cambiado de carta o de estilo o has hecho una renovación en tu negocio? Pues entonces hay que renovar también lo que has estado haciendo, ¿no? Todo hay que explicarlo. si lo que quiero es transmitir que estoy haciendo algo nuevo, si lo que quiero es conseguir visibilidad, si lo que quiero es captar más clientes, en fin, hay que tener muy claro cuál es el objetivo. Con eso trazas la estrategia La y a partir de estrategia. ahí empiezas ya la táctica, que son las publicaciones que te llevan a ese objetivo, ¿no? Y no es un trabajo que dé resultados en 2 semanas. Claro. También es importante darse cuenta de eso, que todo, como la estrategia de todo, como un negocio que se abre y tarda X tiempo en tener beneficios, pues también una red hay que ser constante, hay que trabajar en ella y no podemos trabajar muy bien el primer mes y después descuidarlo tampoco. Ah, bueno, pues me surge una pregunta. Entonces, ¿qué tiempo consideras que es necesario trabajar esto para empezar a ver resultados? Es decir, si tú empiezas a aplicar una estrategia y unas publicaciones, digamos que ves resultados en el primer mes, 2 meses, 3 meses, ¿cuánto tardas? Primer trimestre. 3 meses, por ejemplo. Es decir, Mm. estar haciendo un trabajo. Desde que lanzas la marca, si empezamos desde cero, digamos, crear pues el perfil, optimizarlo, darte cuenta de que lo tienes todo correctamente, que pasa por desde cosas tan simples como que Google te verifique la ficha de Google My Business, que puede tardar 15 días en llegarte la tarjeta a tu local, que la de esto, que ponga el código, que lo verifique, todo eso es un proceso que hay que llevar a cabo, ¿no? Y que Claro, no es que tú crees tu marca y pienses que en una semana vas a tener el local lleno y 2.000 seguidores, ¿no? vale. Es que es Y importante que, todo, y que todo tiene que estar aislado también porque conozco clientes que te dicen es que no, tenéis que llenarme el local. Bueno, pero eso también tiene que venir por una estrategia vuestra también in situ, que todo vaya en conjunto, ¿no? Si yo comunico una cosa y trabajamos bien y tal, pero después cuando el cliente va allí no es lo mismo, o pretendes tener un restaurante que tiene cubierto a 50 euros, que esté lleno en 3 semanas al mediodía, pues a lo mejor no, entonces, si tus platos son a 30 euros, no va a ser posible. claro. A lo mejor te va a tener que ofrecer un menú ejecutivo o unas tapas o algo diferente. Claro. María, entonces, por ejemplo, yo tuve un cliente en una ocasión que Instagram se lo llevaba una persona que lo hacía muy bien y el resto de las redes se los llevaba otra persona con la que confiaba mucho. En realidad esto no funciona porque ¿cómo vas a seguir una estrategia determinada si dos personas están publicando por Claro, diferente si son dos camino? personas que no tienen ningún tipo de comunicación entre ellas, no vale. O sea, podrían ser dos personas diferentes, pero que estuvieran trabajando en conjunto, no cada uno haciendo una cosa por un lado, ¿no? Oye, y en tu opinión, ¿hasta qué punto la persona que gestione las redes, hasta qué punto debe ser un especialista en el sector o no serlo? Yo creo que es importante. Yo es que soy un amante de la cocina, de la comida y de todo eso. O sea, yo, por ejemplo, cocino mucho. Incluso a veces voy a clientes y me dicen, me enseñan un plato y digo, esto lleva tal, tal, tal. Y me dice, ah, sí, pero ¿cómo lo sabes? ¿No? Un ingrediente, ¿qué tal? Y digo, bueno, es que me gusta, investigo. Creo que también tengo que saber, si tú vas a hablar de un plato, quizás también deberías saber a qué sabe, ¿no? ¿No? Claro, pues, es decir, si yo te propusiera gestionar las redes sociales de un dentista, ¿de qué dirías? Tendría que llevar un trabajo, o sea, yo además lo considero para otro tipo de clientes, aunque parezca que no y que todo es muy a lo loco, el que lleva las redes sociales tiene o tendría que hacer un trabajo de investigación bastante fuerte siempre que va a generar sus contenidos. O sea, que tiene, A lo mejor a mí me gusta la gastronomía y me encanta, pero yo perdón, también voy a hacer un post sobre un tipo de vino, pues yo estoy continuamente formándome en vinos, en cocinas tengo libros de cocina por casa siempre, o sea, no es, si no sabes del tema, pues tendrás que ponerte a investigar, ¿no? o sea que para poder hacer una buena comunicación a través de las redes sociales tienes que estar muy empapado del tema, ¿no?
el mundo, sí. Vale. Y salí mucho a comer y salí a restaurantes Ya y conoces. conocer lo que es un servicio Y lo que pasa, a ¿no? varios sitios En el y lo sector. que pasa detrás de... Bueno, la siguiente pregunta es, ¿y cómo elijo a la persona adecuada a la que delegarle mis redes sociales? ¿Qué criterios debería de tener? Pues yo creo que pasa por, bueno, primero lo típico de la primera toma de contacto que te pase quizás su portfolio, con quién ha trabajado y tal. Y yo creo que después algo tremendamente personal, que sea una persona con la que conectes, con la que tengáis una misma idea de cómo lleva la marca, que creas que es afín a tu marca, que tiene tu rollo. Quizás a lo mejor alguien como yo no es la persona que conecta con un determinado restaurante, ¿no? Porque me considera, no sé, muy joven o muy tenemos que ver a alguien que conecte con nosotros, porque al final el hostelero va con la persona con la que va a tratar en primera persona, va a ser con esa persona. O Y sea si que, no se llevan bien, es un caos, igual que si no se lleva bien con el jefe de cocina o no se lleva bien, es exactamente lo mismo. o sea, la Entonces, conexión pues, la conexión yo creo que sí. es Y que esa imprescindible. persona, y que os entendáis y que estéis en la misma onda y que yo creo que es fundamental. Porque si no te cae bien el que te lleva las redes sociales, No, no vais nunca, a ir a lo que es. no, porque siempre vas a estar cuestionando lo que haga, Y vas a estar siempre enfadado y siempre de malas y la otra persona quizá tampoco le va a gustar lo que tú le mandes de contenido que está haciendo, o sea, Bueno, todo. genial. Bueno, hay otra cosa que cuando les propongo a los empresarios que están, digamos, ya con mucho trabajo y demás, siempre les propongo que lo ideal, y ya solamente por el tiempo, la gestión del tiempo, delegar la gestión de las redes sociales. Pero me encuentro con que unos lo ven como un gasto. Es un gasto que hay que añadirle a otros muchos gastos y que cuando no se llega a todo, pues hay que decidir qué gastos hago y qué gastos no hago. Y yo les digo muchas veces que aquí esto se enfoca de manera equivocada porque para mí delegar las redes sociales no es un gasto, sino es una inversión que, como tú mismo has dicho, en 3 meses puedes empezar a verle el rendimiento de esa inversión. ¿Tú cómo lo enfocas o qué dirías? Y totalmente es una inversión, igual que si inviertes en tener el mejor pescado o la mejor carne, porque después te va a dar unos beneficios u otros, es lo mismo. O sea, si tú, lo que hemos hablado antes, si tú haces un gran trabajo y después no lo presumes a quien lo ve, entonces no está nadie viendo el buen trabajo que haces, ¿no? Y te va a costar más captar clientes, porque sí, siempre nos llegan clientes que nos han recomendado, qué tal, alguien que ha pasado por ahí, pero quizás puedes tener un público mucho más fiel si lo captas así, ¿no? No Pero tiene que ser una inversión, no es o sea, no es un gasto de que no veas todos los meses que no te repercuten nada, quizás es poco a poco. Yo he llegado a tener clientes que el mismo equipo era un poco reacio cuando se iba a hacer contenido porque le resultaba molesto, porque también suele pasar a mucha gente pues le molesta que estés allí con la cámara haciendo fotos, haciendo contenido y tal, pero después a la siguiente vez que he ido me han dicho, oye, el otro día vino mucha gente enseñando esta foto porque querían comer esto. Pero María, entonces gestionar correctamente las redes sociales me va a traer más clientes. ¿Voy a conseguir más clientes si lo hago bien? Sí, claro. ¿Seguro? Seguro. Vale. Si lo haces muy bien, sí, pero tiene que estar todo en consonancia y que trabajemos en equipo para... Tenemos que tener en cuenta que el que lleva las redes sociales es también parte del equipo y que tenemos que trabajar todos en esa sinergia para que todo vaya bien. Muy bien. Bueno, pues yo creo que no sé si hay algo más que quieras añadir. Yo ya sabes que recomiendo a muchos empresarios que sopesen muy bien el tema de las redes sociales, porque hoy en día el 96% de las personas miramos la información que hay disponible antes de tomar la decisión de acudir a un negocio o no. Y en función de esa información que vamos a percibir, es cuando lo que vamos a tomar la decisión. La competencia cada vez es más fuerte. Es muy feroz, hay muchas personas haciendo lo mismo, hay... pero, Todo es... Pero pero tenemos que diferenciarnos y claro, pero fíjate, ¿no crees tú que y yo trabajo normalmente, casi siempre, con restaurantes independientes? ¿No crees tú que las franquicias, las cadenas de los restaurantes, grupos... esto lo hacen muchísimo mejor que los restaurantes independientes? ¿Lo están gestionando mejor? ¿Qué opinas? Pues no sé, porque últimamente estamos viendo cosas que las estoy viendo muy mal. Entonces, Ah, no sé, sí. de grupos de restaurantes que, por ejemplo, yo siempre he sido partidaria frente a las agencias y tal, el tener a alguien dentro de tu equipo, ¿no?
Y si tienes 6 restaurantes, pues tener a esa persona que sepa cuál es el rollo de la marca, la filosofía de la marca, que la entienda y que esté ahí. Y que no sea una comunicación estandarizada como puede ser por parte de una agencia que quizás, seguramente o no, pienses que te va a salir más barato tener una agencia, pero esa agencia tiene 15 clientes, esa persona que te lleva a ti la cuenta tiene 15 clientes más. Entonces no se dedica al tuyo, Ah, no te oigo. que se dedica a ti de una manera, tiene 8 horas de trabajo en el día y le dedica quizá media hora a tu restaurante, ¿no? Y eso es lo que veo en muchos grupos de restaurantes, muchas franquicias y tal, que es como todo, eh, como si fuera fast food, como comida Claro. rápida, todo hecho para desecharse y rápido, ¿no? Y se pierde como esa parte más personal que le da el que esté alguien ahí que le transmite esa pasión que tienes tú, ¿no? Si tú sientes mucha pasión por tu negocio, Ajá. también deberías transmitirla en tus redes, ¿no? Y que esa persona con la que trabajas y que te gestiona las redes transmita esa pasión que tú sientes, ¿no? Y por eso de tener esa conexión con la persona, ¿no? Que te capte y sepa también transmitir lo que tú quieres transmitir y que sea un negocio personal, que no sea un McDonald's. O sea que, en tu opinión, no están sacando tanta ventaja a las redes, De eso. las Yo creo que franquicias, sí. que los independientes Sí, porque creo que eso, que lo que hemos hablado al principio del contenido, se está creando como un contenido muy visual y muy aesthetic, ¿no? Y después a veces se pierde pues esa que te llegue, ¿no? Eso que pues que salga el dueño, que salga el jefe de cocina en las fotos, que salga pues no solo que salga gente riéndose en la terraza, ¿no? Que eso a veces ya creo que se está volviendo muy demasiado típico y no se está haciendo un contenido más personal y más de corazón, digamos, dentro de Oye, lo que es la comunidad. María, se me ha ocurrido una última pregunta. Ya llevamos una hora. Me- Llevamos ya una hora y se me ha ocurrido una última pregunta y es, me gustaría saber cómo trabaja María. Es decir, ¿qué hace María cuando coge ya un cliente o un empresario, llama a María, ha llegado a un acuerdo, establecen esa conexión? A partir de ahí, ¿cómo trabaja María? ¿Qué hace? Pues a mí me gusta esa, al principio de empezar a trabajar juntos, pasar un tiempo en el restaurante, aunque sea un servicio o que es complicado, que a veces pensamos que es demasiado tiempo y tal, pero un poco sí en esa primera toma de contacto ve un poco cómo funciona. Pero María, ¿y si el cliente está al otro lado de España, por ejemplo? Bueno, pues habrá que hacerlo, porque si no siento que no se hace una comunicación personal, sino que se hace algo O sin sea, conocer el sitio, sin... No, evidentemente no puede ser todos los meses, está claro, pero sí al principio comenzar, perdón, comenzar de una forma más personal, porque si no creo que no consigues un poco captar la imagen de la marca o el concepto, tener esa conversación con el hostelero y ver un poco que explique cuál es el concepto de su carta, o porque a veces tampoco se transmite eso, creo. ujú. Pero entonces tú, una vez que entras, lo primero que haces es que conoces el local, te lo estudias. Conocer el local, estudiarlo, hacer ese análisis previo de qué es lo que necesita, qué puntos necesito yo que necesita, cuáles son sus debilidades, sus fortalezas y tal, y después también por parte del empresario que me diga también cuáles son sus objetivos a corto plazo y a largo plazo, ¿no? Vale. Y luego la imagen, ¿cómo lo haces? Pues eso son muchas horas de trabajo. Pero es decir, Si la hago yo, me gusta ese día que, digamos, porque además creo que es una cosa que a muchos les cuesta decir, te voy a hacer platos y solo para la foto, ¿no? Que creo que también tenemos que tener en cuenta que si tú quieres tener un buen contenido, tendrás que hacer esa inversión en esos 7 platos, que honestamente creo que para ti no va a ser un gasto tampoco demasiado claro. grande, ¿no? Mm. Y hacer esos platos y hacerlos con su montaje de mesa, hacer varias fotos, hacer contenido que puedas tener para tal, eso antes del servicio. Y ya durante el servicio, pues esas fotos que sean mucho más en movimiento y mucho más lifestyle y más dinámicas, ¿no? Entonces ya habéis
que tienes un estudio del local en profundidad, has conectado con cuál es la filosofía que tiene el Objetivo, empresario, sí. su misión, su concepto, cuál es su propuesta. Después creas los Creamos el contenido, yo o quien tenga que crearlo, y después ya pues se hace habéis, selección de material que... habéis definido la estrategia y los objetivos que va a hacer el cliente, y a partir de ahí ya se empiezan a planificar los contenidos y se deja la puerta abierta para que el cliente en un momento pueda captar esos momentos espontáneos que surjan, que generen conexión, y esto se hace con un mínimo de 3 meses. ¿Es correcto todo esto? ¿Sí? Vale, pues ya hemos entendido un poco mejor cómo trabaja María. Ahora ya queda otra cosa, y es, María, si alguien quiere ponerse en contacto contigo, ¿dónde lo puede hacer? Pues lo puede hacer a través tuya, ¿no? A Que través nosotros hacemos mía, nuestro acuerdo juntos, a través claro que tuya, sí. o si no, pues dejamos un correo y un teléfono y puede ponerse en contacto conmigo cuando quiera. Vale, perfecto. Pues entonces, Hablamos y ya pues negociamos lo que sea necesario. como yo tengo tus Ujú. datos, pues lo que vamos a hacer es que pues que los pondré en el texto para que la gente pueda cogerlo, pueda ver y lo pueda compartir y pueda ponerse en contacto con cualquiera de los dos. Bueno, María, muchísimas gracias. Podríamos estar hablando aquí Ahora, muchísimo más, contando casos que hemos vivido, ¿no? De cosas que se han hecho de forma equivocada y las consecuencias, pero ya llevamos hora y pico, o sea que ya creo que es suficiente, sobre todo para poder conocer tu trabajo y lo que haces. Muchísimas gracias por haber muchas estado gracias. este tiempo conmigo y haberme contestado a todas mis preguntas, que te he hecho ahí todo un interrogatorio. ¿De acuerdo? Genial. Muchas Pues gracias, muchas María. gracias, Jorge. Que tengas buen día. Hasta luego. Igualmente, hasta luego.